Hasta este punto hemos visto aspectos relacionados ya de forma general con la lógica de programación y también ya hemos profundizado bastante en la parte relacionada con el lenguaje de programación C Sharp y el entorno de desarrollo Visual Studio, ¿verdad? Que es con el que hemos venido trabajando. Hasta este punto ya vimos mucha parte de la sintaxis y muchas características propias del lenguaje y la forma en la que implementa, por ejemplo, las estructuras de control, llámese estructuras de selección, decisión o estructuras de repeticiones o bucle. Ya conocemos esa forma. También ya vimos la parte relacionada con los arreglos teórica y también ya desarrollamos un pequeño ejercicio que fue el que creamos en la sesión práctica anterior. Así es más o menos el panorama que tenemos hasta este momento a grosso modo de lo que hemos venido trabajando. Bien, en esta sesión vamos a ver un poquito sobre diferentes aspectos que nos van a permitir terminar de fundamentar las bases y ver algunas características, digamos, especiales, algunas variantes de lo que ya hemos estado viendo. Como por ejemplo, uno de ellos va a ser el paso de parámetros. ¿En dónde utilizamos lo de los parámetros? Los parámetros los utilizamos en la parte de los procedimientos. Ya aquí ya estamos hablando de la programación modular, tema que empezamos a desarrollar en la semana pasada también, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros desarrollamos, ya estamos utilizando la técnica de programación modular, ¿cómo funciona? Pues básicamente, como recordarán, las funciones y los procedimientos son la base de la programación modular. En ese sentido, veíamos que la firma de las funciones o los procedimientos tienen diferentes elementos, algunos que son requeridos y otros que son opcionales. Dentro de esa parte de la firma de los procedimientos o las funciones, teníamos la parte relacionada con los parámetros o los argumentos que podemos enviar si lo necesitamos para que sea procesado en la función o el procedimiento en cuestión. Básicamente el tema de los parámetros dijimos que era opcional, no necesariamente un procedimiento, una función debe recibir parámetros de entrada. Sin embargo, lo puede hacer y en la medida que nosotros tengamos la necesidad de hacerlo, pues podemos utilizar esa opción. Y definitivamente ya cuando estamos desarrollando aplicaciones un tanto ya más de la vida real, pues se vuelve casi que indispensable poder manejar el tema de los parámetros. Básicamente siempre vamos a necesitar enviar algún tipo de parámetro el cual va a ser procesado, analizado y va a devolver un valor si es, por ejemplo, en el caso de una función. Así que más o menos por ahí anda el tema relacionado con esto de los parámetros. Entonces les mencionaba que a eso nos referimos o a esa parte de la firma de los procedimientos o de las funciones nos referimos con el tema de los parámetros. Ya lo vamos a ver más adelante un poquito ya en Visual para que nos quede más claro lo que estamos hablando. En ese sentido tenemos dos formas de enviar parámetros o de manejar los parámetros que vamos a procesar o que vamos a utilizar en estos procedimientos o en estas funciones. Una forma es la que se le llama por valor y otra es por referencia. Son los dos que tenemos aquí en este momento. ¿Cuál es el por valor? Básicamente cuando pasamos los parámetros por valor, digamos que la variable original no se ve afectada de ninguna manera por lo que hagamos dentro del procedimiento, digamos, el parámetro de entrada que nosotros enviamos, lo analizamos o lo procesamos y pues puede que el valor de ese dato cambie en un momento dado, pero cuando estamos trabajando con parámetros por valor, ningún cambio realizado en el parámetro que enviamos, ningún cambio que se realice a este dentro del método de la función afecta a los datos originales almacenados en la variable de argumentos.
Aquí se ve como un tanto así, como que es trabalengua, ¿verdad? Ya lo vamos a ver en un pequeño ejemplo para que nos quede más claro. La otra forma es enviándole los parámetros a través de o por la modalidad de referencia, que esto es justamente lo contrario a por valor, en el sentido de que esta sí, todos los cambios o asignaciones que hagamos a ese parámetro o a esa variable de parámetro dentro de la función o del procedimiento, sí estaría afectando la variable como tal y sus datos que puede tener inicialmente. Entonces ahí sí afectamos. Dependiendo de lo que necesitemos realizar, en un momento dado vamos a necesitar pasar los parámetros por valor o pasar los parámetros por referencia. Eso sí ya queda básicamente a criterio y necesidad de lo que estemos trabajando en su momento. Digamos que no es que uno sea mejor que el otro, típicamente se utiliza el método por valor, pero también el tema este de pasar parámetros por referencia, en ciertos momentos se vuelve necesario realizarlo. Así que es bueno conocerlo porque nos puede ayudar, como les menciono, y al estar trabajando aplicaciones que más de la vida cotidiana. Así que más o menos por ahí anda el tema relacionado con la forma de enviar los parámetros. Recordar que tenemos estas dos formas, por valor y por referencia. Por valor, los datos el valor de la variable original no cambia, y en el caso de la referencia sí, todos los cambios que le hagamos o asignaciones que hagamos a la variable dentro del método o la función que lo estemos utilizando, sí cambiaría el valor también, el valor original. Y aquí tenemos, digamos, un pequeño ejemplo de cómo es la estructura. Esta básicamente es la definición o la firma que ya conocemos en este caso es un método, son métodos. Vaya, otro tema importante es el de los parámetros requeridos y no requeridos. Pero quizás vamos a hacer un pequeño ejemplo de la parte relacionada aquí con el paso de parámetros ya en Visual Studio para que nos vaya quedando más claro. Vaya, vamos a crear un nuevo proyecto para poder ir trabajando esas pequeñas secciones que estamos viendo. El procedimiento para crear normal que ya conocemos. Le vamos a colocar aquí ejemplos clase, le vamos a colocar. Ok, le vamos a poner ahí la fecha para que nos quede de referencia. Utilizamos siempre el net 5.0 y crear. Esto es lo que ya conocemos, ya lo hemos venido practicando y ustedes también lo han hecho. Aquí tenemos la estructura básica de un pequeño, la estructura básica de las aplicaciones de consola con un pequeño hola mundo. Aquí, como dijimos, lo podemos comentar. ¿Cómo pongo comentarios, jóvenes? Correcto, sería aquí con doble pleca, o lo podemos hacer en este caso escribiendo la doble pleca, o aquí en la parte esta de aquí arriba, miren, en la barra de herramientas aquí arriba vamos a encontrar diferentes opciones. Si digamos que queremos comentar un bloque de varias líneas, para no irla haciendo una por una, la podemos hacer de esta manera. Imaginémonos que tenemos tres líneas que queremos comentar, entonces si la hacemos así tendríamos que ir colocando pleca a pleca en cada línea. Entonces si necesitamos comentar varias líneas, lo que podemos hacer es que la seleccionamos y nos vamos a esta opción aquí que dice comentar, y ya automáticamente el entorno nos comenta todas las líneas que hemos señalado. Si en un momento dado le queremos quitar el comentario, nos venimos al botoncito que está aquí a la par y que es el de descomentar. Le damos clic y ya lo descomentamos. Esto es solo para como una especie de tips que les puede servir en un momento dado. En este caso vamos a borrar todo porque no necesitamos por el momento ese dato. Entonces, como lo que vamos a hacer es que vamos a ver cómo es el comportamiento. Lo que queremos ver aquí es ya ver en la práctica cómo es ese comportamiento que estamos analizando de la forma que tenemos para enviar variables como argumentos en una función o un procedimiento. Entonces vamos a definir, por ejemplo, una variable aquí de tipo entera. La variable vamos a llamarle A.
y la vamos a inicializar con el valor de, qué sé yo, de 5, ¿verdad? A manera de ejemplo. Esta va a ser nuestra variable. Ahora bien, vamos a crear un pequeño procedimiento. Vamos a crear un pequeño procedimiento en el cual vamos a modificar esa variable y vamos a ver cómo es el comportamiento con las dos formas que tenemos de enviar el parámetro. Entonces le vamos a colocar que este va a ser un método privado, que va a ser estático. Ya en la clase anterior dijimos a lo que nos referimos y por qué es necesario hacer esto de lo estático. Y pues de ahí vamos a definirle la palabra reservada void, que es la que nos define que es un procedimiento y no una función. Y tenemos que colocarle el identificador. Le vamos a poner, quizá le vamos a colocar modificar variable, le vamos a poner. Y va a tener como parámetro la variable. Inicialmente, ¿qué es lo que habíamos hecho? Le habíamos puesto que las variables las definíamos con el tipo, el argumento, perdón, o los parámetros de las funciones o procedimientos los definíamos con el tipo y un identificador. En este caso le vamos a poner el identificador igual que la variable. Abrimos y cerramos las llaves. Acordémonos que esto es sumamente necesario. Venimos para esta parte y aquí lo único que queremos ver, no vamos a hacer nada astral, sino que lo que queremos nada más es ver cómo es el comportamiento al hacer las modificaciones. En este caso estamos trabajando, esta es la forma, miren, de pasar los parámetros por valor. Sería la primera forma que estábamos viendo en la diapositiva. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo único que vamos a hacer aquí es modificar la variable inicial, digamos. Entonces vamos a poner que, qué sé yo, vamos a colocar A, le vamos a sumar un 1, por ejemplo, más igual 1. ¿Se recuerdan esa forma para modificar la variable? Para hacer una asignación, el más igual. Vale, entonces vamos a hacer esto y vaya, básicamente digamos que ahorita para manera de ejemplo es lo que necesitamos. Lo que vamos a hacer es que en esta parte vamos a imprimir en consola para ver el resultado. Siempre acordémonos que cada línea siempre finaliza con punto y coma. Antes de ser modificada le vamos a poner. Y vamos a imprimir aquí la variable en cuestión. Después vamos a llamar al procedimiento, que sería modificar variable, y le vamos a pasar esta A, que sería la... Entonces, ¿qué es lo único que está haciendo? Está modificando el argumento le está sumando un 1. Bueno, vamos a copiar aquí esta línea para evitar un poco la fatiga, dado que prácticamente lo mismo le vamos a colocar, solo vamos a variar aquí el valor de la variable después de ser modificada. Va, ejecutémoslo, a ver qué pasa. Va, este es el resultado que tenemos, miren. Vaya, miren, si se fijan, dice el valor de la variable antes de ser modificada. Tenemos 5. El valor original, digamos, aquí está. Sería este. De ahí nosotros le decimos que le pasamos la misma variable, pero ya después de haber pasado por el proceso de modificación dentro de este procedimiento que habíamos definido en esta parte que se encargaba de modificar la variable. Pero si se fijan, me vuelve a colocar un 5. Es lo que vemos en esta parte. Que ningún cambio realizado al parámetro dentro de la función o procedimiento en el cual se está enviando tiene efecto sobre el valor original de la variable. Por eso es que, aunque nosotros pasamos por el procedimiento de modificar, la variable básicamente no tuvo ningún cambio. O sea, el valor original de la variable que pasamos como argumento se mantiene. Entonces digamos que está correcto. Esta es la forma más típica, como les mencionaba, en la que se trabaja. Pero en un momento dado puede ser necesario utilizar el otro método. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a copiar esta parte aquí en esta parte, pero en este caso le vamos a cambiar el identificador. Sería como la versión 2 del procedimiento inicial. En este caso le vamos a pasar por referencia. Aquí le vamos a cambiar parámetro por referencia. Y aquí
para indicar que lo vamos a hacer por referencia, debemos de especificarle al entorno la palabra ref. Si se fijan, aparte de lo que ya habíamos enviado anteriormente cuando trabajamos por valor, le colocamos esta parte que es la parte relacionada con la referencia. Entonces aquí, en teoría, entramos, hacemos la modificación y en este caso, en teoría, nos debería de cambiar el valor de la variable inicial. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En este caso vamos a hacer esta otra modificación, aquí, y vamos a llamar al procedimiento V2. Y aquí me está dando un error, miren. Vaya, aquí en esta parte, miren, vaya, me dice que el argumento debe ser pasado por referencia, ahí me está diciendo, miren, de eso es lo que se está quejando el entorno, de que no solo debo de enviarle el valor, porque como me lo está esperando por referencia, si se fijan hay dos particularidades, tanto de lo defino en el procedimiento o en la función, como también lo debo de definir aquí cuando le pasamos e invocamos ese procedimiento, esa función. Ya con ello ya se quitó el indicador que teníamos de error. Estamos pasando el parámetro como el procedimiento lo espera, en este caso lo espera por referencia. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que le vamos a poner valor de la variable después de ser modificada, aquí le vamos a poner por referencia y ejecutamos. Ahí está el resultado. Tenemos lo mismo que ya habíamos tenido anteriormente. Aquí en esta parte, el 5 después de haber pasado por esta parte de la modificación. Y después tenemos el valor de esa misma variable, pero después de haber pasado por un procedimiento al cual enviamos esa variable como parámetro por referencia. Y efectivamente nos ha cambiado el valor. Aquí ya tenemos que la variable vale 6, que es el resultado de haber hecho esta modificación en esta parte. ¿Y qué es lo que le hicimos? Únicamente le sumamos un 1 al valor que traía la variable. Vaya, ahora bien, vamos a continuar con la parte relacionada siempre con los parámetros, pero digamos es otra variante de los parámetros. En este caso estamos hablando de parámetros opcionales. Vaya, ¿qué pasa si yo en un momento dado quiero invocar un procedimiento, una función y no le envío los parámetros que necesita? Hay dos criterios importantes que ya hemos platicado. Los parámetros, cuando nosotros se los enviamos, debemos enviarle un parámetro o un valor que sea del tipo que espera. Por ejemplo, en este caso, está esperando un entero. Si yo aquí le envío, por ejemplo, un valor diferente, por ejemplo, yo vengo y le quiero enviar, digo que esta variable va a ser... Vamos a declarar mejor una variable nueva de tipo string, B, y sería, qué sé yo, hola. ¿Qué pasa si yo aquí, en vez de enviar la variable de tipo entero, le envío esta variable string? Me va a dar el error. Aquí lo podemos apreciar. Aquí tengo marcado el error. ¿Por qué? Porque le estoy enviando un tipo de dato que no es el que la función o el procedimiento espera. Otra cosa que les mencionaba con respecto a este tema es que cuando nosotros abrimos, aquí en esta parte, cuando nosotros queremos invocar un procedimiento o una función, cuando nosotros abrimos aquí, normalmente nos dice que qué es lo que espera como parámetro. ¿Qué es lo que espera como parámetro? En este momento me está indicando que necesita aquí en esta parte, miren. ¿Sí? No sé si lo logran apreciar, pero aquí está. Entonces, básicamente aquí me está diciendo el tipo. Entonces, yo no puedo enviarle un tipo diferente a esa función, a ese procedimiento, diferente a lo que espera. Entonces, por eso debo de enviarle, en este caso,
dado que si le envío b, por ejemplo, que es una variable de tipo string, aquí me va a estar dando el error. Entonces debo de enviarle a. Ahora bien, otra cosa importante es que si yo estoy utilizando un procedimiento, una función que espere parámetros, y yo vengo y no le paso parámetros, de la misma manera me va a dar error, me va a decir que esta función o este procedimiento necesita ciertos parámetros para poder operar. Eso es lo que me está diciendo. Entonces, si se fijan en este momento, son prácticamente que obligatorios los parámetros. Si no, no voy a poder invocar la función, me va a dar error. Entonces, aquí es donde entra el tema que en un momento dado podemos de alguna manera definir, el lenguaje C# nos permite de alguna manera definir parámetros que pueden ser que sean opcionales, no requeridos, porque en el caso que estamos analizando son parámetros requeridos, es lo que hemos visto hasta este punto. Existen dos formas de establecer parámetros opcionales. Uno es asignando valor por defecto y el otro es haciendo sobrecarga. Esto básicamente sería, digamos que es un concepto relativamente nuevo para nosotros. Esto de la sobrecarga, por eso les puse aquí este detalle, digamos, adicional en comparación con que básicamente sería como tener el mismo procedimiento o función con diferentes parámetros. A eso se le llama sobrecarga. O sea, nosotros podemos definir el mismo ID. Si se recuerdan, en un momento dado dijimos que cada identificador de variable, de procedimiento debe ser único. Hay una pequeña excepción cuando estamos hablando de sobrecarga, ya que Visual Studio y el entorno de desarrollo de este Visual Studio y el lenguaje C# nos permiten poder hacer sobrecarga de procedimientos o de métodos. ¿Qué significa? Que podemos definir el mismo método, el mismo identificador, pues llamarle de la misma manera a los métodos o a las funciones, pero los vamos a diferenciar de alguna manera. En este caso podemos diferenciarlos por los parámetros, por ejemplo. Digamos que sería que tengamos, por ejemplo, el mismo procedimiento, sumar, pero que uno, por ejemplo, se le envían solo dos valores para que opere sobre esos dos valores. Tenés el mismo procedimiento, función, pero lo tenés ya con tres valores para que te haga la suma de 3 y así sucesivamente. Entonces, sí te permite hacer como ese truco, digamos. En este caso, a eso se le llama sobrecarga. Lo vamos a ver también aquí en un par de ejemplos. Aparte, nos vamos a detener siempre un poquito en esta lámina y nos vamos a pasar a nuestro Visual Studio para que veamos un pequeño ejemplo. Vale, entonces hasta aquí tenemos esta parte. Vamos a ver ahorita lo de los parámetros opcionales. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En este caso vamos a definir quizás un ejemplo así como les comentaba, el de la suma. En este caso vamos a hacer un procedimiento vamos a trabajar con una función quizás para que trabajemos. Hemos trabajado más que todo con procedimientos. Ahorita vamos a trabajar con una función. La firma de la función básicamente es la misma, dijimos. Tenemos que definir un ámbito, en este caso privado, como lo vamos a estar utilizando solo en este archivo, no hay ningún problema. Siempre le debemos colocar lo del estático porque lo estamos invocando desde un método estático. Y de ahí le colocamos, dijimos, aquí en un procedimiento deberíamos de poner void, la palabra reservada void, pero en este caso, como va a ser una función, definimos el tipo. Vamos a estar trabajando con números enteros, así que vamos a definir que va a ser una función que nos va a retornar un valor entero. Y le colocamos el nombre. Le vamos a colocar que es suma. Y aquí debemos de definirle de igual manera los parámetros. Digamos que le pasamos A. En este caso le pasamos A y le pasamos B. Le vamos a pasar solamente dos parámetros. Le pasamos dos parámetros. Vamos a trabajar primero con esta forma que es asignando un valor por defecto.
y después vamos a utilizar la siguiente forma, que sería esta de la sobrecarga. Vamos a utilizar en este momento esta forma, la vamos a ejecutar y después vamos a hacerle los cambios. Si se fijan, cuando definimos una función, por defecto da un error, se está quejando de algo. Y eso es por lo que mencionábamos, que las funciones obligatoriamente deben de retornar un valor. Entonces, aquí, ¿qué valor va a retornar? Podría retornar la suma. Como el objetivo de esta función va a ser realizar una suma, que retorne la suma de esos dos valores. Entonces vamos a definir aquí una variable tipo int que se llame suma, se puede llamar también, no hay ningún problema. Y va a ser igual a la suma de A más B. Siempre colocamos punto y coma para finalizar la fila. ¿Y cómo hacemos para retornar el valor? Utilizamos la palabra reservada return. En este caso return. ¿Y qué ponemos aquí? Debemos de retornar un valor que sea del mismo tipo que está esperando retornar. Entonces en este caso ya lo preparamos aquí. Entonces vamos a retornar la suma. Siempre punto y coma. Y como pueden apreciar, en esta parte ya se quitó la lineecita roja. Hay otros indicadores, de repente una línea verde, de repente así como aquí que tiene dos puntitos. Pero digamos, aquí no hay ningún problema, porque lo que sí lo que sí nos impide, que es un error como tal y no podemos ejecutar nuestro código, es cuando tenemos lineecitas rojas. Aquí son algunos mensajes de advertencia que sí, igual, si es necesario, pues lo tomamos en consideración, si no, no, entonces por ahí iría. El programa va a funcionar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, aquí, miren, aquí tengo una lineecita verde. Lo que me está diciendo es que he definido esta variable y no la he utilizado para nada. Entonces, ¿qué decíamos? Si definimos variables y no las utilizamos, no nos va a dar error, pero estamos haciendo que nuestro programa demande más recursos de la memoria que los que realmente va a utilizar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a definir aquí los valores, vamos a definir el b y le vamos a pasar, qué sé yo, un número 8. Y vamos a invocar la función. En este caso, como es una función y nos está retornando un valor, este valor lo podríamos asignar, o lo ideal fuera asignarlo en otra variable para que podamos después mostrarlo en consola. Entonces aquí le ponemos, como ya sabemos que va a ser tipo entero, le ponemos resultado igual a, y lo igualamos, si se fijan, a la función como tal. Y aquí nos está diciendo que espera dos parámetros. En este caso le vamos a mandar A y le vamos a mandar B. Cerramos con punto y coma, guardamos y ejecutamos. No, perdón, vamos a escribir en pantalla, si no, no vamos a ver nada. Punto readline para que se mantenga el dato en pantalla. Hoy sí, ejecutamos. Y si se fijan, aquí nos está dando ya el dato. Me dice que la suma de esos dos valores es 13. Efectivamente, 5 más 8, 13. Vaya, hasta aquí hemos hecho lo que ya veníamos trabajando. Ahora bien, le vamos a hacer una pequeña modificación. Le vamos a hacer aquí una pequeña modificación y le vamos a enviar otro parámetro que va a ser de tipo opcional. Le vamos a mandar un parámetro C y lo vamos a igualar a, como dijimos que eran una de las formas, enviar un valor por defecto. Entonces, en este caso lo vamos a igualar, por ejemplo, a 0. Perdón, es asignación, no es comparación, así que lo debemos hacer solo con el signo igual. Entonces, aquí en este caso, nosotros la suma, digamos que va a ser así, más C. Así sería. Entonces, básicamente, en esta parte, si se fijan, como yo le estoy mandando el parámetro de esta forma, no me da error aquí en el momento que estoy invocando la función. Aquí no me da error porque este parámetro es opcional. Entonces, aquí si yo lo ejecuto, lógicamente me va a volver a dar 13 como resultado, sin problema. Ahí lo pueden notar. Entonces, ¿pero qué hacemos? Tenemos la opción de que le podemos enviar un tercer valor.
Aquí se lo podemos enviar sin problema. Aquí le ponemos y le mandamos el número o la variable C. Y de igual manera no me ha dado error. Entonces aquí en esta parte, en vez de sumarme 0 en la parte de la variable C o del argumento C, me va a sumar lo que yo le envíe. O sea, si no le envío nada, va a tomar como valor el 0. Pero si le envío algo, me va a sustituir la variable por lo que yo le envíe. Entonces en este caso me debería dar 5, 8, 15, ¿verdad? O 16, perdón. Sí, 16, porque aquí teníamos 5 y 8, 13 y 3, 16. Y ahí tenemos, si se fijan, me reemplazó el valor por defecto por el valor del parámetro que yo le envié. Entonces esa digamos que es una forma de poder enviar parámetros opcionales. Esa sería una forma. ¿Cuál dijimos que era la otra? La otra forma es la parte relacionada con la sobrecarga. Ahora bien, vamos a utilizar esta misma función y vamos a ponerle que sería, si se fijan aquí, como estoy tratando de definir, tenemos el mismo identificador. En principio, como dijimos, no podemos utilizar el mismo identificador en dos procedimientos, en dos funciones. No se puede, en principio. Sino que tenemos que utilizar lo de la sobrecarga. Entonces aquí le vamos a poner quizás siempre mejor V2. Suponiendo que esta es la 1, le vamos a poner V2. Y aquí ya se quita el error, porque me estaba diciendo que había otro procedimiento, otra función que se llamaba exactamente igual con los mismos parámetros. Entonces aquí en esta parte le vamos a enviar estos dos parámetros. Lógicamente aquí me da error la C porque ya no existe dentro de los argumentos. Y vamos a crear esta misma V2. Si se fijan, V2. Pero aquí en esta parte le vamos a pasar. Si se fijan, si yo la dejo exactamente con los mismos parámetros, aquí me está dando el error. Pero si yo le coloco separado siempre por la coma, acordémonos que siempre separamos argumentos por la coma. Entonces si yo le envío aquí un tipo C, si se fijan ya se cambió el error, ya no me está apareciendo la lineecita de error. Entonces, ¿qué es lo que he hecho yo aquí? Que he sobrecargado este método, si se fijan, tiene exactamente el mismo identificador, o esta función, perdón, aquí, tiene exactamente el mismo identificador. ¿Qué es lo que cambia? Los parámetros. Aquí espera solo 2 y aquí espera 3. Y en ese sentido ya no me da error. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál sería la forma de poderlo llamar? Lo vamos a hacer aquí, vamos a ir dejando esto que ya tenemos en esta parte a manera de ejemplo. Entonces aquí le colocamos, aquí ya definimos la variable resultado. Entonces aquí como la estamos utilizando y la estamos imprimiendo aquí, no hay problema que utilicemos esta misma variable en esta parte. Como aquí la estoy declarando y asignando de una sola vez, si hacía lo mismo aquí me daba error porque tenía el mismo identificador. Entonces lo que tengo que hacer es utilizarla nada más, dado que este valor lo genero y lo imprimo, ya no lo necesito. Entonces la parte que vamos a hacer aquí, vamos a utilizar la suma versión 2, que es la que hemos configurado con sobrecarga. Inicialmente le podemos pasar solo dos parámetros, dijimos, y ahí está, miren, no hay ningún problema. La suma es de, aquí le vamos a poner, quizás le vamos a poner algún identificador. Le vamos a poner aquí suma V2, le vamos a poner. Lo vamos a dejar de esa manera para que se pueda notar la diferencia. Y aquí en esta parte podemos invocar nuevamente el mismo método y le pasamos el tercer argumento. V2 es la suma V2, pero con los tres argumentos. Vaya, veamos a ver cómo nos funciona. Vaya, si se fijan, hemos obtenido el resultado esperado. Aquí tenemos el primer ejemplo que habíamos trabajado, que es la suma, definiendo una función con parámetros opcionales a través de la asignación por defecto. Después tenemos
digamos, la misma operación, solo que con sobrecarga de métodos, que sería esta parte. Mismo procedimiento o función con diferentes parámetros. Es esto que hemos desarrollado aquí. La misma función con diferentes parámetros. Y ahí sí ya me da opción el entorno y sí, C# de que lo defina de esa manera. Entonces aquí le pasamos solamente 2 y aquí le pasamos los 3. Y al final tenemos el resultado adecuado, ¿verdad? Lo que estábamos pretendiendo. Así que básicamente esa sería esta otra parte relacionada con el tema de los parámetros, ya sea opcionales, haciendo asignación o realizando la parte de la sobrecarga de funciones o procedimientos. En este caso lo trabajamos con función porque funciones era la que más que todo habíamos trabajado con procedimientos. Entonces esa sería la parte relacionada con los parámetros. Si se fijan, ya cuando entramos a la parte de la programación modular tenemos diferentes variantes solo con el tema de los parámetros que podemos manejar y la definición de los procedimientos o funciones. Ahora bien, hay otro punto importante que no hemos abordado y lo vamos a tocar en esta sesión. Es la parte relacionada con el alcance de las variables. Se recuerdan que en un momento dado, en algunos ejercicios, yo les decía, aquí no podemos disponer de esta variable que hemos definido aquí. Entonces, pero esa parte está relacionada con el alcance de las variables. Entonces, digamos, dependiendo el lugar en donde las definamos, así va a ser el alcance que esas variables van a tener. Esto también está relacionado con la parte del ámbito, que sería si es privado, si es público, pero digamos ese es un tema aparte que está más relacionado con el tema de la programación orientada a objetos, que básicamente ya ese no es tema de nuestro curso, ¿verdad? Ya sería como, eso ya es parte como de una Progra 2. Lástima que ustedes solo llevan esta Progra 1. Pero bueno, vamos a ver esta parte del alcance de las variables. Fíjense que dependiendo del lugar en donde se ubiquen, así va a ser el alcance que estas puedan tener. El alcance me refiero básicamente hacia en dónde las vamos a poder utilizar, dependiendo de dónde las hemos definido. Existen diferentes alcances. Los más básicos serían alcance a nivel de bloque. Esta básicamente, como lo dice aquí en esta lámina, se definen y su alcance es únicamente en ciertos bloques de código, como por ejemplo estructuras de control. ¿Y a qué nos referimos con estructuras de control? Nos referimos a un if, por ejemplo, digamos que es una estructura de control selectiva, un select case, un switch, o puede ser también un bucle, un for, un while, y estas variables se definen dentro de ese bloque y se utilizan ahí, y básicamente su alcance se limita a ese bloque de código. También hay a nivel de procedimientos o incluso a funciones, que básicamente la variable estará disponible y puede ser utilizada dentro del procedimiento o función a la que pertenece. Digamos que aquí ya el ámbito es un poquito más amplio, no se limita a un bloquecito, por ejemplo, de una estructura de control, sino que ya lo podemos disponer en todo el ámbito del procedimiento. En todo el ámbito del procedimiento. De la misma manera tenemos el alcance relacionado con la parte a nivel de módulo, que básicamente la variable estará disponible y puede ser utilizada en todos los procedimientos o bloques del código. Si se fijan, partimos desde un alcance de bloque, que digamos que sería el alcance más pequeño, pasamos a un alcance de procedimiento y llegamos a la parte del alcance de módulo, que básicamente estaría disponible para todos los procedimientos o funciones dentro de un módulo específico. ¿Qué sería un módulo? Pues un módulo básicamente es como a lo que se le llama clase. Normalmente se le llama clase. ¿Y qué es una clase? Pues la estructura básica que nosotros creamos cuando creamos, valga la redundancia, un proyecto de consola, es una
es una clase. Si se fijan, aquí dice class. Por defecto, cuando nosotros creamos una aplicación de consola, el entorno nos genera un módulo que es una clase que se llama program. Y dentro de este módulo nosotros comenzamos a definir todo nuestro código. ¿Ve? Si se fijan, si yo me paro en esta parte aquí de esta llavecita, me tendría que marcar aquí abajo. Casi no se nota, creo, porque está por el tema. Pero no sé si logran apreciar que aquí abajo la llavecita está marcada. Eso quiere decir que todo mi código está dentro de ese módulo. Aquí, miren, aquí está marcada. Está marcada de algún colorcito. Entonces, ese es el cierre de este módulo, de este bloque. Digamos que es como el bloque base sobre el cual trabajamos. Sería este bloque. Y dentro de ese, pues tenemos nuestro procedimiento principal, es el procedimiento main. Aquí, si yo lo selecciono, podemos ver que cierra en este punto. Y dentro del mismo bloque de la clase program, yo voy definiendo las demás funciones o procedimientos o todo lo que necesite realizar. ¿Sí? Vale, entonces, dependiendo de donde nosotros definamos nuestras variables, así va a tener el alcance en una u otra parte. Entonces vamos a trabajar aquí un pequeño ejemplo para que nos quede más claro. Si yo defino, bueno, lo vamos a llevar en orden, así como está en esta parte. Vamos a hacer primero un alcance a nivel de bloque. ¿Qué sería un alcance a nivel de bloque? Quizás vamos a eliminar esta parte para hacer este otro ejercicio. Quizás voy a dejar uno porque me va a servir de base para un procedimiento. Lo vamos a comentar para mientras. Si recuerdan, aquí comentamos varias líneas de código. Vamos a definir quizás una variable, qué sé yo, temperatura o algo, para ver si está lo que vimos allá inicialmente. Me acuerdo que vimos un ejercicio que decía que si la temperatura estaba a cierto nivel era caliente o si era agradable. Vamos a hacer eso. Vamos a definir quizás la temperatura, la vamos a definir siempre como tipo entera. Y vamos a tener aquí, digamos, en grados Celsius. 35, digamos. Estamos allá en San Miguel y es bien caliente. Entonces vamos a colocar un if en donde vamos a enviar la temperatura y vamos a hacerle un pequeño análisis. Si la temperatura es menor que, por ejemplo, 25, sería una temperatura agradable. Menor o igual a 25, digamos. Aunque no, ¿verdad? Aquí le debemos de poner para hacerlo un poco más realista y le vamos a poner también que si la temperatura es mayor que cierta, quizá le vamos a poner si es menor o igual a 30 y si es mayor o igual a 25, digamos, porque también, o sea, cuando llega a un punto en el que es muy helado, tampoco es una temperatura del todo agradable, ¿verdad? O depende ahí cómo nos sintamos más cómodos, pero lo vamos a dejar así en este momento. Si la temperatura es menor o igual a 30 y mayor o igual a 25, vamos a decir que es una temperatura agradable. Vaya, entonces, porque debe de cumplir los dos requisitos para ser agradable. Entonces le vamos a poner que la temperatura es, o sea, vamos a definir, aquí en esta parte vamos a definir una variable string que diga el mensaje. Bueno, aprovechando que estoy poniendo aquí este comentario, siempre es bueno que cuando estemos desarrollando le vayamos colocando al código que parece no tan intuitivo, digamos, que le vayamos agregando comentarios. No se trata de que vamos a llenar línea por línea poniendo comentarios, pero sí se vuelve necesario y es recomendable que en ciertos momentos coloquemos comentarios. Porque por ejemplo aquí podría haber una confusión entre la temperatura corporal y la temperatura ambiente. En este caso estamos hablando de temperatura ambiente. Aquí me está diciendo que he definido la variable y no la he asignado. Perdón, no la he utilizado. Solo la he definido, la he asignado, pero no la he utilizado. Eso es por eso se está quejando. Si se fijan, es una linecita verde, no es roja.
Vaya, entonces aquí en esta parte ya tenemos que la temperatura es agradable. La temperatura es agradable. Entonces básicamente aquí lo que estamos definiendo es una variable a nivel de bloque. Es a nivel, esta solo vive a este nivel de este bloque. Si yo me vengo a esta parte de aquí, fuera del bloque, aquí lo pueden notar, fuera del bloque. Si yo me vengo aquí afuera del bloque y quiero imprimir ese valor, y quiero imprimir, digamos, ese mensaje, aquí este mensaje, Si se fijan, no encuentra, ni siquiera el IntelliSense me la encuentra como una opción para imprimir. ¿Qué me está diciendo aquí? Que esta variable no existe, me dice. ¿Ve? En el contexto actual. Si se fijan, es cauteloso en ese sentido, porque me está diciendo que no existe en el contexto actual. ¿Por qué? Porque dependiendo del ámbito en el que la hayamos declarado, así está disponible para una u otra parte de nuestro código. En este caso, como la hemos definido, el mensaje lo hemos definido dentro de esta estructura, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Lo que tendríamos que hacer es que esta variable la deberíamos de... Hay diferentes opciones. Para accederla, lógicamente, esta variable la podemos acceder única y exclusivamente en esta parte. De otra forma de hacerlo podría ser, si nosotros queremos disponer de esta variable en esta parte, digamos, básicamente de esta variable como tal, digamos, no es disponible. Ahora bien, aquí entra la otra parte relacionada con la variable. Esta sería una variable, miren jóvenes, le vamos a poner aquí el comentario, variable a nivel de bloque. Solo existe y solo puede ser utilizada dentro de este bloque. Aquí vamos a colocar una variable. Esta va a ser a nivel de, ¿cuál es el otro que dijimos? De procedimiento. Entonces aquí vamos a colocar mensaje V1 le vamos a poner. Y bueno, la vamos a dejar sin inicializar, porque lo que queremos hacer es que este mensaje que está aquí, se lo vamos a agregar aquí a esta parte, igual a mensaje, igual a mensaje, aquí me equivoqué, mensaje V1 y mensaje. Pues aquí en esta parte debería decir mensaje. Aquí. Si se fijan, esto es bien sensitivo. Con poquito que uno se equivoque en algo, hay problema. ¿Cuál es el problema aquí? ¿Cuál es el problema aquí en este caso? ¿Alguien que me ayude? En este caso, el problema es que yo he definido aquí mensaje como int. Eso debe ser string. Ahí me equivoqué. Pero igual nos sirve como para efectos didácticos. Entonces aquí tenemos este y aquí tenemos mensaje. Si se fijan, si yo lo hubiera mantenido, aunque lo hubiera cambiado ahí, pero lo hubiera mantenido así, me va a dar error. Porque me dice que no puedo asignar un string a un entero. Si se recuerdan, ahí hay que hacer conversión de tipos y la conversión de tipos, ya la vamos a ver más adelante, debe de darse sobre valores que puedan ser convertibles, no todos son convertibles. Entonces en este caso yo le asigno el valor de esta variable a mi mensaje v1 y aquí en esta parte imprimo el mensaje v1. Esta variable que está aquí en esta parte me sirve a nivel de procedimiento. Veamos aquí cuál es el error que tengo aquí, jóvenes. Pero me dice que la estoy utilizando sin haberla inicializado. ¿Eso qué quiere decir? Que no se da cuenta que aquí le estoy asignando valor. Le vamos a inicializar con este string. Y ya con eso ya cambia. En teoría esto no debería de funcionar. Esta sería una de las formas. Si se fijan, el objetivo de esta pequeña práctica es que podemos notar que definitivamente a esta variable mensaje no podemos accederla fuera de este bloque. Definitivamente. Veamos a ver qué pasa. Siempre es recomendable escribirle un console.read para que quede en pantalla.
punto y coma para finalizar y le damos en generar. Y aquí al parecer hay un pequeño problema. Incluso la asignación que yo le estoy tratando de hacer en esa parte no me la toma. Sí, ya sé cuál es el problema. Fíjense que el problema es la condicionante, porque yo le estoy enviando que la temperatura es 35, miren jóvenes. Entonces no está entrando a este bloque. Aquí vamos a ver más adelante otra parte que también vamos a ver, que es la parte de las cosas relacionadas con la depuración y la parte relacionada con los puntos de interrupción. Porque de repente nos pasa de esta manera, es justo así como estamos trabajando ahorita, ¿verdad? Es la gracia de trabajarlo un poco en vivo, de que nos van saliendo los errores típicos que salen cuando uno está programando. Que de repente, ¿qué es lo que esperábamos aquí? Yo esperaba que aquí, cuando yo ejecutara esto, me dijera que la temperatura, si estoy definiendo esta variable fuera, si aquí la estoy asignando, que me diga que la temperatura, para mí, yo estaba esperando que me dijera que la temperatura es agradable. Pero no había considerado este punto, miren jóvenes, que yo le estoy pasando una condicional. Entonces, como yo le estoy pasando una condicional y estoy analizando este valor 35 no cae dentro de ninguna de estas, cae dentro de ninguna de esta parte. Entonces, ¿qué pasa? Si yo le envío eso, lo que debería de hacer aquí en esta parte es, esta podría ser una opción. Aquí un else y hacer exactamente lo mismo, definir esta variable aquí, ponerle aquí esta parte, la temperatura no es agradable. Y aquí lo imprimo. Si se fijan, en las dos partes me tocó declarar esta variable. En teoría ahorita, con este 35, ¿a dónde debería de entrar? Debería de entrar a la temperatura no agradable. Veamos. Y efectivamente, miren jóvenes, ahorita sí no funcionó. Que la temperatura no es agradable. Ahora, si yo le cambio el valor y le pongo 28, por ejemplo, está dentro de este rango, de entre 25 y 30. Tiene que entrar a que la temperatura es agradable. Entonces, aquí podemos ver el ejemplo claro de el ámbito de las variables. Ahora bien, si se fijan, hacer esto en un momento dado puede ser necesario, pero aquí digamos que nosotros le pudiéramos haber hecho una variante de manera tal que podamos optimizar nuestro código. En este caso pudiéramos haber declarado la variable esta y en vez de hacer este proceso, lo que tendríamos que haber hecho es, comentamos aquí por ejemplo, comentamos y aquí en vez de declarar una variable, ponemos v1 y aquí le asignamos. Lo mismo en esta parte, en vez de declarar la variable, le ponemos v1. ¿Y por qué está disponible aquí? Porque la estamos declarando aquí afuera. Esta ya está a nivel de procedimiento. Por eso es que sí la podemos acceder desde aquí y la podemos imprimir aquí, sin problema. Me tendría que dar el mismo resultado. La temperatura es agradable y en este caso, si yo le paso del 35 inicial, me tendría que entrar la temperatura no es agradable. ¿Sí? La temperatura no es agradable. El elemento, el siguiente, ahora me acuerdo, el alcance a nivel de módulo. Ahorita ya vimos a nivel de bloque que dijimos que estaba relacionado, por ejemplo, variables que las podemos utilizar solo a nivel de por ejemplo, una estructura de control. Y esto es un ejemplo, hay otros tipos de bloques, ¿verdad?, en los que pueden aplicar, pero lo más común sería que se definen a nivel de bloque dentro de una estructura de control, a nivel de procedimiento. Y ahora vamos a ver esta parte de a nivel de módulo. Entonces, ¿qué pasa? Dijimos que a nivel de módulo están disponibles para todos los procedimientos o bloques de código dentro de nuestro módulo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Este es un procedimiento. Entonces, ¿dónde deberíamos de definir nuestras variables? A nivel de módulo. Si dijimos que el módulo para nosotros iba a ser como una especie de lo que aquí en el entorno se conoce como una clase. En este caso es la clase program. Entonces, para que nuestras variables estén disponibles, deberían de estar a nivel de aquí, miren, a este nivel. Entonces, aquí vamos a declarar esta misma variable, la vamos a mover para acá y ya van a ver que debe de poderse ver dentro de esta parte. ¿Qué me está diciendo aquí con este error? Está diciendo que
no puede utilizar la variable porque está definida dentro de un ambiente que no es estático. Entonces, ¿qué pasa? Como lo estamos invocando dentro de un procedimiento estático, también debemos de definirle que es estático. O sea, debemos de definirle que es una variable estática. Esto pasa, jóvenes, porque lo estamos utilizando en un contexto estático. Si no lo estuviéramos utilizando en un contexto de estático, no fuera necesario ponerle aquí estático. Entonces son como digamos, como las definiciones opcionales que se deben de agregar dependiendo del ambiente o el diseño que tengamos, ¿verdad? Y donde la vayamos a utilizar. Ese es el otro punto importante. Entonces, si se fijan, yo lo defino aquí y aparentemente no me da ningún problema. Yo lo debería de ejecutar y ya la pude utilizar aquí. Me dice que la temperatura no es agradable porque la tengo a 35. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a crear un método o una función. Vamos a crear aquí, vamos a trabajarlo con un procedimiento. Voy y vamos a poner aquí generar mensaje, le vamos a poner mensaje de la temperatura. Lo vamos a dejar así. Y aquí en este caso le vamos a enviar el parámetro de la temperatura, ¿verdad? ¿Y qué vamos a hacer en esta parte? Nos vamos a ir a copiar inicialmente esta parte, nos la vamos a llevar hacia aquí y vamos a hacer el análisis. En este caso diríamos que vamos a hacer el análisis con respecto al parámetro. Sería temp, que es aquí lo que vamos a esperar, la temperatura. Entonces la modificamos aquí y en base a esto va a decir si esto es agradable o no es agradable. Traemos para acá y la definimos de esta forma. Entonces aquí lo que va a hacer es que nos va a lanzar este mensaje. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como es un procedimiento, no devuelve nada. Entonces, si no devuelve nada, lo que vamos a hacer es que vamos a imprimir en esta parte dentro del procedimiento. Si se fijan, el objetivo es mostrar el ámbito. Lo puede utilizar, lo utilicé aquí dentro del método main, no me dio problema esta variable mensaje v1. En este caso lo estoy tratando de utilizar aquí en el mensaje temp, generar mensaje temp, que es un procedimiento que acabamos de crear, y pues lo puedo utilizar sin problema. Aquí está la variable. Y ya después de hacerle el análisis, pues la puedo imprimir en esta parte. Y pues lo puedo llamar aquí. Vamos a llamar aquí al método. Sería generar mensaje temp. ¿Y qué espera? Espera el parámetro de la temperatura. ¿En dónde tengo la temperatura? En esta variable. Y aquí. Con eso ya debería de generarme el mensaje y puedo disponer de la variable, si se fijan, en cada uno de los métodos o procedimientos. Fíjense que un tips que les voy a dar ahorita, que me recuerdo aquí, miren, en esta parte, si ustedes en un momento dado necesitan saber en dónde se definió una variable, le pueden dar clic y le dan clic derecho y se van a la parte que dice, en mi caso me quedó en inglés, go to definition. Si lo tienen en español, si les quedó configurado en español, tienen que ir a la parte que dice, esto se traduce como ir a definición. Le dan clic y me lleva hacia donde yo he definido la variable o hacia donde se ha definido la variable. Ese solo es un pequeño tips que en este momento considero oportuno mencionárselo, dado lo que estamos viendo. Entonces aquí en este ejemplo, en teoría, si yo lo ejecuto, ya me debería de lanzar el mensaje. La temperatura no es agradable. Si yo le cambio a 28 o 27, que es lo que habíamos estado trabajando anteriormente, la temperatura ya me dice que es agradable. No hay ningún problema. Entonces, si se fijan, pues aquí queda la variable. La podemos utilizar en los procedimientos y funciones. Todo lo que esté, lo podemos utilizar en todos lados que esté dentro de nuestro módulo principal. En este caso es la class program, como lo he definido aquí. Entonces, básicamente, ahí cubrimos ya las tres formas, o los tres alcances, que serían a nivel de bloques, a nivel de procedimientos y a nivel de módulo.